Sexta parte Soteriología capítulo 38 La gracia común. La palabra soteriología no se usa mucho en las iglesias, pero es importante porque tiene que ver con nuestra salvación. Soteriología proviene del verbo griego soso, que significa salvar. El sustantivo relacionado, soter, significa salvador. Las escrituras hablan de salvación en varias maneras. Estamos acostumbrados a usar el término salvación o a hablar de ser salvos, en el sentido de ser redimidos por Dios eternamente. En un sentido, la gran calamidad de la cual somos salvados es Dios mismo, es decir, somos salvados de tener que enfrentar a Dios en su ira el día del juicio. Dios es al mismo tiempo el Salvador y aquel de quien somos salvados. Sin embargo, el verbo griego soso se refiere a cualquier acto de rescate de una calamidad. Alguien restaurado después de una enfermedad que amenazó su vida está sano y salvo. Alguien rescatado de ser capturado en batalla está a salvo. Cualquier rescate de situación de calamidad es un tipo de salvación. La preocupación central entre los teólogos reformados que estudian la salvación es el concepto de gracia. G.C. Berkouwer observó que la esencia misma de la teología es la gracia. Desde el principio hasta el final la salvación es del Señor, y no es algo que ganamos o merecemos. Se nos da libremente por la misericordia y amor de Dios. Definición de gracia. Para empezar debemos distinguir entre gracia y justicia. La justicia es algo que se gana o se merece por nuestras obras. Cuando Pablo 225 Soteriología escribe sobre el tema de la salvación deja claro que si la salvación fuera por obras no sería entonces por gracia, pero ya que es por gracia no es por obras. Así que la justicia se relaciona a una cierta medida de méritos. En cambio, la gracia es inmerecida, es decir, no es algo que se pueda ganar por medio de méritos. Más bien, la gracia es algo dado libremente por Dios. Él no está obligado ni necesita darla. El apóstol Pablo cita lo que Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. Romanos 9:15 de la mañana. La gracia siempre es una prerrogativa divina, nunca un requisito. Entender esto es de importancia crítica porque tenemos la inclinación a pensar que Dios nos debe algo. Frecuentemente creemos que si Dios fuera realmente bueno de alguna manera nos daría una vida mejor, pero si creemos que Dios nos debe algo en realidad estamos pensando en la justicia porque la gracia nunca es algo que se debe. Dios no está obligado a dar su gracia a nadie. La definición clásica de gracia es favor inmerecido. Cuando Dios se comporta de manera favorable hacia nosotros aunque no tengamos los méritos para esperarlo, eso siempre es gracia. Gracia común. Otra distinción importante es aquella entre la gracia común y la gracia especial. La gracia especial involucra la redención que Dios da a los salvos. En cambio, la gracia común se llama así porque es virtualmente universal. Es la gracia que Dios da a toda la gente de manera indiscriminada. La gracia común es la misericordia y la bondad que Dios extiende a la raza humana. La Biblia dice que Dios en su providencia envía la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:45 de la mañana, y este es un ejemplo de gracia común. Puede haber dos granjeros en el mismo pueblo, uno devoto y comprometido con las cosas de Dios, y el otro tan pagano como solo él puede serlo. Ambos necesitan la lluvia para sus cosechas y Dios, en su bondad, riega a tierra para que ambos se beneficien de la lluvia. Ninguno de esos granjeros merece que la lluvia nutra sus cosechas, pero la lluvia de Dios cae sobre ambos, no solo sobre el creyente. La gracia común se extiende en muchos otros temas además de la lluvia. La gente que no cultiva su comunión con Dios disfruta de muchos de sus favores. Las mejoras que ocurren con el tiempo en las 226 la gracia común, condiciones de vida, calidad de vida, mejor salud, más seguridad son rasgos del progreso de la gracia de Dios a lo largo de la historia. Por supuesto, no todos disfrutan la misma calidad de vida, y ciertamente la calidad de vida en algunos países ricos es mejor que en otras partes del mundo. Sin embargo, aún en esas áreas, la expectativa y la calidad de vida van siendo cada vez significativamente mejores que lo que fueron hace siglos. La vida se ha hecho más fácil. Mucha gente atribuye estas mejoras simplemente a la ciencia o a la educación, pero debemos también incluir la influencia de la Iglesia cristiana en los últimos 2000 años. La comunidad cristiana comenzó los orfanatos, los hospitales y las escuelas. Incluso de muchas maneras el desarrollo de la ciencia fue dirigido por cristianos. Los creyentes han tomado en serio la responsabilidad y el encargo dado por Dios de ser buenos mayordomos del planeta.
Si graficamos la historia de la influencia de la Iglesia en muchas esferas diferentes, vemos que la calidad general de vida sobre la tierra se ha mejorado mucho por la influencia del cristianismo, contrario a lo que dicen quienes critican el impacto de la religión en el mundo. Se nos llama a ser imitadores de Dios, que es lo que significa ser hechos a imagen de Él. Así que si Dios está preocupado por el bienestar general de la raza humana, los cristianos también somos llamados a preocuparnos por el bienestar general de la raza humana. De hecho, Jesús dice que si nuestro prójimo, incluso nuestro enemigo, tiene falta de ropa, debemos vestirlo. Si tiene hambre, debemos alimentarlo. Si tiene sed, debemos darle de beber. Si está en prisión, debemos visitarlo. Si está enfermo, debemos ministrar a sus necesidades. Mateo 25 en 34-36. La parábola del buen samaritano, Lucas 10:25 de la mañana -37, indica la prioridad de Jesús, que la Iglesia debe estar ocupada no solo en el terreno de la gracia especial, la evangelización, sino también en el bienestar general de la raza humana. En otro lugar, Santiago nos dice que la esencia de la religión verdadera es cuidar a los huérfanos y a las viudas. Santiago 1:27 de la mañana. El liberalismo del siglo XIX rechazó los aspectos sobrenaturales de la fe cristiana, incluyendo el nacimiento virginal, la resurrección, la expiación y la divinidad de Cristo. Los liberales trataron de permanecer como una opción viable desde la perspectiva social al crear una nueva agenda para la Iglesia, el alcance humanitario. Comenzaron a poner énfasis en la agenda social a expensas de la 227 soteriología evangelización. Los cristianos no liberales tuvieron que redoblar sus esfuerzos en la evangelización para compensar el repudio a lo sobrenatural del ala liberal. Como resultado, los evangélicos comenzaron a creer que la preocupación social es exclusivamente un asunto liberal, y se enfocaron exclusivamente en la predicación de la salvación personal. Los dos lados estaban equivocados. La Iglesia es llamada no solamente a ministrar la gracia especial, sino que también al ministerio de la gracia común. Como cristianos, debemos preocuparnos por la pobreza y el hambre, debemos buscar formas de suplir las necesidades básicas de la vida, además de la evangelización. Cuando comenzó la epidemia de SIDA, muchos cristianos se rehusaron a involucrarse en cualquier tipo de apoyo a las víctimas porque veían la enfermedad como una consecuencia del pecado, actividad homosexual y drogadicción. Sin embargo, si encontramos a alguien enfermo y muriendo en un pozo, no vamos a preguntarle cómo es que cayó en ese pozo. El amor de Cristo nos constriñe a sacarlo de ese pozo y a hacer todo lo posible para ayudarle, y ese es el punto de la parábola del buen samaritano. Nadie merece recibir el ministerio de la misericordia de Dios. Si alguien que tiene SIDA no merece ser ayudado por la misericordia de la Iglesia, entonces tampoco yo la merezco, y tampoco tú. Todos nosotros recibimos los beneficios de la misericordia por gracia, y quienes hemos recibido la gracia no común, la gracia especial, debemos ser los primeros en mostrar misericordia. ¿Cuándo puede un cristiano tomarse de la mano o estar hombro a hombro con paganos, con gente de otras religiones o incluso con sectas apóstatas? Francis Schaeffer dijo en una ocasión que cuando se trata de asuntos de gracia común, los cristianos deben trabajar juntos con todo tipo de personas que no son cristianas. Cuando salgo en una marcha por los derechos del que no ha nacido, estaré junto a otros que comparten la misma preocupación. Esa es simplemente una de las áreas en las que salimos y apoyamos a la gente. Sin embargo, nunca estaré hombro a hombro en un culto de adoración con miembros de una secta satánica ni me sentaré en un desayuno de oración con musulmanes, porque esos eventos entran en el terreno de la gracia especial. Necesitamos entender la diferencia entre las dos. 228 La gracia común, gracia especial. En Romanos 9 leemos estas palabras de parte de Dios: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. 13. Entonces, ¿dónde queda nuestra idea de que Dios ama a todos incondicionalmente? Dios no ama a todos incondicionalmente. Debemos hacer la distinción entre el amor benevolente de Dios y su amor complaciente, dependiendo de dónde se origina el amor. El amor benevolente de Dios tiene que ver con su preocupación general por el bienestar de todos los seres humanos. En ese sentido, se puede decir con verdad que Dios ama a todos y que es benevolente para con todos. El amor complaciente de Dios es diferente. Cuando la gente hoy en día llama complaciente a alguien, a veces se refiere a algo distinto a lo que los teólogos quieren decir cuando hablan del amor complaciente de Dios. Los teólogos hablan de complacencia en el sentido de satisfacción o deleite. El amor de Dios complaciente tiene que ver con su amor redentor que está enfocado principalmente en su Hijo amado, pero que desborda a quienes estamos en Cristo. Dios tiene un amor especial por los redimidos, y es un amor que no tiene por el resto del mundo.
229 Capítulo 39 Elección y reprobación. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de, y César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado, Lucas 2 en 1. Al comienzo de la narración de Lucas sobre el nacimiento de Jesús se señala la autoridad de César Augusto, uno de los gobernantes más poderosos del mundo antiguo. Cuando un gobernante como el César emitía un decreto, la orden se imponía sobre todos los que estuvieran bajo su dominio. El decreto del César fue la razón por la que Jesús nació en Belén. Sin embargo, mucho antes que César Augusto pensara emitir un decreto que haría que José y María tuvieran que viajar a Belén, Dios había emitido el decreto que haría que el Mesías naciera ahí. Más allá de los edictos de reyes y emperadores, siempre está el decreto del Dios Todopoderoso. Los teólogos se ocupan de los decretos divinos porque sabemos que Dios es soberano. Su soberanía involucra su autoridad y gobierno sobre todo lo que ha creado. Dios gobierna al universo, por eso cuando emite un decreto según su consejo y plan eterno, ese decreto se efectúa sin falta. Predestinación. Las Escrituras revelan muchos aspectos de los decretos eternos de Dios, pero los que han provocado mayor controversia tienen que ver con su plan de salvación, principalmente, el decreto de la elección. En este capítulo vamos a tratar la predestinación, una doctrina difícil. 230 Elección y reprobación. Tal vez la palabra predestinación provoca más discusión teológica que cualquier otra palabra de la Biblia. Cuando nos embarcamos en un viaje tenemos un destino planeado, un lugar al cual esperamos llegar con seguridad. Hablamos de nuestro destino cuando nos referimos al lugar a donde nos dirigimos en el viaje. Cuando la Biblia le añade a esa palabra el prefijo pre, que significa con anticipación, o antes de, está indicando que Dios ha decretado un destino para su pueblo. Pablo escribió: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Efesios 1 en 3-6. Cuando Pablo introduce las ideas de predestinación y elección en este pasaje, habla de nuestra condición bendecida. Pablo no veía la predestinación divina como algo negativo, más bien, dentro de él evocaba un sentido de alabanza y gratitud, y lo movía a glorificar a Dios. Quiere decir que el apóstol veía la doctrina de la predestinación como una bendición. De hecho, es una bendición que también en nosotros debe provocar un sentido de profunda gratitud y alabanza. Cuando los teólogos reformados hablan de la doctrina de la predestinación, la discusión incluye lo que llamamos las doctrinas de la gracia. Con la doctrina de la predestinación, tal vez más que con cualquier otra doctrina, se nos confronta con las profundidades y riquezas de la misericordia y gracia del Dios Todopoderoso. Si en nuestro pensamiento separamos la predestinación del contexto de esa bendición, estaremos luchando siempre con esta doctrina. Juan Calvino, a quien se le considera el principal entre quienes han formulado la doctrina de la predestinación, decía que esta doctrina es tan misteriosa que debe tratarse con sumo cuidado y con humildad porque fácilmente puede distorsionarse y ensombrecer la integridad de Dios. Si se maneja mal, la doctrina puede hacer que 231 soteriología Dios parezca como un tirano que juega con sus criaturas, por así decirlo, que juega a los dados con nuestra salvación. Hay muchas distorsiones de este tipo, y si tú batallas con esta doctrina, no estás solo uno. Por otro lado, creo que la lucha vale la pena porque mientras más ondeamos esta doctrina, más llegamos a ver la magnificencia de Dios y la dulzura de su gracia y misericordia. Si nuestra teología va a ser bíblica debemos tener alguna doctrina de predestinación porque la Biblia, no Agustín, ni Lutero, ni Calvino, presenta claramente este concepto. No hay nada en la doctrina calvinista de la predestinación que no haya estado primero en Lutero, y no hay nada en la doctrina luterana de la predestinación que no haya estado primero en Agustín, y creo que podemos decir con seguridad que no hay nada en la doctrina agustiniana de la predestinación que no haya estado primero en Pablo. Esta doctrina no tiene sus raíces en los teólogos de la historia de la Iglesia sino en la Biblia que la presenta de manera explícita. En Efesios 1, Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos. La predestinación a la que Pablo se refiere tiene que ver con la elección.
Predestinación y elección no son sinónimos, aunque están relacionados estrechamente. La predestinación tiene que ver con los decretos de Dios. La elección es un tipo específico de predestinación, y se refiere a cómo Dios escoge a ciertas personas en Cristo para ser adoptadas en la familia de Dios, o más sencillamente, para ser salvas. Desde un punto de vista bíblico, Dios tiene un plan de salvación en el cual, desde la eternidad, ha elegido a quienes han de ser adoptados en su familia. Casi todos los autores que tratan la predestinación y los decretos eternos de Dios concuerdan en que la elección es para salvación y en Cristo, pero hay dos temas en discusión que surgen en este punto. El primero involucra lo que los teólogos denominan reprobación, que tiene que ver con el lado negativo de los decretos de Dios. La cuestión simplemente es esta: si Dios decreta que algunos sean elegidos para tener más detalles sobre la doctrina de la elección, ver R.C. Sproul, Chosen by God, Elegidos por Dios, Carol Stream, 111, Tyndale, 1994. 232 Elección y reprobación. Salvación, no significa esto que algunos no han sido elegidos y por lo tanto, están entre los reprobados. Aquí es donde entra el asunto de la doble predestinación. El otro tema controversia, tiene que ver con las bases sobre las cuales Dios hace su elección para salvación. El criterio de la presciencia. Una versión muy difundida de la predestinación se conoce como el criterio de la presciencia. La palabra presciencia contiene el vocablo ciencia, que proviene de la raíz latina de la palabra conocimiento. También tiene el prefijo pre, que significa de antemano, o desde antes. La visión de presciencia sostiene que la elección de Dios se basa fundamentalmente en el conocimiento previo que Él tiene de lo que la gente hará o no hará. De acuerdo con esta idea, Dios en la eternidad pasada miró hacia los pasillos del tiempo y vio quién reconocería a Cristo y quién lo rechazaría y, basado en ese conocimiento previo, decidió adoptar a quienes ya sabía que tomarían una buena decisión. De modo que, a fin de cuentas, Dios nos eligió sobre la base de su conocimiento de que nosotros lo elegiríamos. En mi opinión, esto no explica la doctrina bíblica de la predestinación. Francamente, pienso que más bien la niega porque, según entiendo, las escrituras están diciendo que nosotros lo elegimos a Dios porque Dios nos eligió primero. Además, nos enseña que la predestinación se basa exclusivamente en que así le agradó a la voluntad de Dios. Pablo dice en Efesios, nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. 1:5. Aquí vemos la razón por la que Dios actúa, para su gloria. La meta final de los decretos de Dios es la gloria de Dios, y las decisiones y elecciones que realiza en su plan de salvación están basadas en el beneplácito de su voluntad. La objeción típica en este punto es la siguiente: si Dios elige a uno y no a otro independientemente de lo que estos hagan, ¿no se trata entonces de un acto caprichoso y tirano? Pablo dice que la elección viene del beneplácito de Dios, no existe nada de mal placer en la voluntad de Dios. Todo lo que Dios elige está basado en su rectitud y bondad intrínsecas. Dios no toma malas decisiones ni hace nada malo, y por eso Pablo alaba a Dios por su plan de salvación. 233 Soteriología. La misericordia de Dios. Lo que Pablo sugiere aquí en Efesios 1 lo desarrolla más plenamente en su epístola a los Romanos, particularmente en Romanos 8-9. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac nuestro padre, y aunque todavía no habían nacido sus hijos ni habían hecho bien o mal, para que el propósito de Dios dependiese de su elección, no de las obras sino del que llama, a ella se le dijo: Libra mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. 9:10 de la mañana menos 13. Pablo está diciendo aquí que Dios tomó una decisión de redimir a Jacob pero no a Esaú. Ambos eran hijos de la misma familia, de hecho, eran mellizos. Dios, desde antes que nacieran, antes que alcanzaran a hacer bien o mal, declaró que daría su amor benevolente y complaciente a uno y no al otro. Pablo continúa: ¿qué, pues, diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? 14. El punto es crítico. Cuando la gente descubre que la predestinación está enraizada en el beneplácito soberano de Dios, comúnmente surge la pregunta sobre la justicia de Dios. Pablo se anticipa a esta objeción, retóricamente se hace a sí mismo esa pregunta. Luego da su respuesta sin ambigüedades: de ninguna manera. 14b. En otras traducciones dice: claro que no. DHH, de ningún modo. BA. Luego Pablo nos recuerda la enseñanza del Antiguo Testamento, porque dice a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. 15.
Pablo señala que es prerrogativa soberana de Dios dispensar su gracia y misericordia de la forma en que Dios elija hacerlo. Cuando tratamos sobre la justicia de Dios en otro capítulo notamos que todo lo que esté fuera de la categoría de justicia es no justicia. Tanto la injusticia como la misericordia caen fuera de la categoría de justicia, pero la injusticia es mala y la misericordia no. Cuando Dios miró al género humano, raza de seres humanos depravados y caídos viviendo en rebelión contra él, decretó que daría misericordia a algunos y justicia a otros. Esaú recibió justicia, Jacob 234 elección y reprobación recibió gracia, ninguno de los dos recibió injusticia. Dios nunca castiga a gente inocente, pero sí redime a gente culpable. Dios no redime a todos, y no está obligado a redimir a nadie. Lo maravilloso es que Dios redima a algunos. Luego Pablo da una conclusión, por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios quien tiene misericordia. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, pero a quien quiere, endurece, 16.18. Pablo no podría ser más claro. Nuestra elección no está basada en nuestra carrera, en nuestros actos, en nuestra elección o en nuestra voluntad. A fin de cuentas, descansa solamente en la soberana voluntad de Dios. 235 capítulo 40 El llamado eficaz. Cuando tratamos el tema de la predestinación o elección y la soberanía de la gracia de Dios, debemos enfrentarnos con la cuestión de qué es lo que Dios hace cuando interviene en la vida para traer a un ser humano hacia la fe. La escuela calvinista o agustiniana dice que la elección es totalmente una actividad soberana de Dios, mientras que la escuela arminiana o semipelagiana observa una acción cooperativa entre el ser humano y Dios. Ambos lados, calvinismo y arminianismo, concuerdan en que la gracia es absolutamente necesaria para la salvación. Sin embargo, difieren en el grado en que esa gracia es necesaria. Cuando un pecador cambia su rumbo de muerte espiritual a vida espiritual, se logra ese paso por el monergismo o por el sinergismo. La controversia entre calvinismo y arminianismo, o entre el agustinianismo y el semipelagianismo, se resume en estas dos palabras y su significado. Monergismo, no sinergismo. La palabra monergismo contiene el prefijo mon, que significa uno, y la palabra ergon, que significa trabajo, así que monergismo indica que solo uno es el que hace el trabajo. Sinergismo contiene el prefijo sin, que significa con, así que sinergismo tiene que ver con cooperación, con dos o más personas trabajando juntas. Tomás de Aquino formuló la pregunta de esta manera: ¿es la gracia de la regeneración operativa o cooperativa? En otras palabras, cuando 236 el llamado eficaz, el Espíritu Santo regenera a un pecador, contribuye solo con una parte del poder para que el pecador añada algo de su propia energía o poder para lograr el efecto deseado, o la regeneración es una obra unilateral de Dios. Para ponerlo de otra forma, ¿actúa Dios solo para cambiar el corazón de un pecador, o ese cambio en el corazón depende de la voluntad del pecador para cambiar? Pablo escribe: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Efesios 2:1-3. En este pasaje, Pablo estaba recordándoles a los creyentes en Éfeso cómo eran antes de Cristo. Ellos estaban muertos, espiritualmente muertos. Los muertos no cooperan. Leemos en el Evangelio de Juan que Lázaro había estado muerto 4 días antes que Jesús llegara. El único poder en el universo que podía traer ese cadáver fuera de la tumba era el poder de Dios. Cristo no invitó a Lázaro a salir de la tumba, no esperó a que Lázaro cooperara. Él dijo: Lázaro, ven fuera, y solo por el poder de ese imperativo el que estaba muerto salió vivo. Juan 11:43 de la mañana. Lázaro cooperó al caminar fuera de su tumba, pero no hubo cooperación en su transición de la muerte a la vida. De manera similar, Pablo dice en Efesios que estamos en un estado de muerte espiritual. Por naturaleza somos hijos de ira y, según el Señor Jesús, nadie puede venir a Él a menos que el Padre lo traiga. Juan 6:44 de la mañana. Pablo continúa: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades 237 soteriología venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:4-7.
En nuestra carne no podemos hacer nada, si dependiera de nosotros nunca escogeríamos las cosas de Dios. Mientras nosotros estamos en ese estado de muerte espiritual, caminando según el curso de este mundo y obedeciendo los deseos de nuestra carne, Dios nos da vida. Después que Dios nos da vida, extendemos nuestras manos en acto de fe, pero el primer paso es algo que solamente Dios hace. No nos susurra al oído, ¿quisieras por favor cooperar conmigo? Más bien, por medio de su Espíritu Santo interviene para cambiar la disposición del corazón que está muerto espiritualmente. Desde el párrafo inicial de la carta a los Efesios, en donde se describe la dulzura de la predestinación, hasta este punto, en donde se muestran las exuberantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, hay constantes alabanzas a la gracia de Dios. Luego dice de nuevo, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 2 en 8-10. Doble predestinación. Pablo escribe que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes. Gramaticalmente, el antecedente de esto incluye la palabra fe. Somos justificados por medio de la fe, pero incluso la fe que tenemos no es algo que generamos. No proviene de nuestra naturaleza caída. Es resultado de la actividad creativa de Dios, y esto es lo que los teólogos reformados quieren decir cuando hablan de regeneración monergista. Dios interviene en el corazón de los elegidos y cambia la disposición de su alma. Dios crea fe en corazones que no la tienen. Para el semipelagianismo la idea de la regeneración monergista es repugnante, pues se dice que el Espíritu Santo no puede venir de manera unilateral y cambiar el corazón de la gente contra su voluntad. El problema es que la voluntad humana en todo tiempo y en todo lugar está opuesta a Dios, así que la única forma en que alguien va a elegir a Cristo voluntariamente es si Dios interviene. 238 El llamado eficaz para hacerle dispuesto por medio de la recreación de su alma. Dios levanta a las personas de su muerte espiritual y les da vida para que no solo puedan elegir a Cristo sino que también lo hagan voluntariamente. Lo que subyace a la regeneración es el cambio de corazón, por medio del cual el reacio se hace dispuesto por el Espíritu de Dios. En la regeneración, quienes han odiado las cosas de Dios reciben una disposición totalmente nueva, un nuevo corazón. Esto es exactamente lo que Jesús dijo: a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, mucho menos entrar en el. Juan 3 en 1-5. El distintivo básico entre la teología reformada y la no reformada es el orden de la salvación con respecto a la fe y la regeneración. Casi todos los cristianos evangélicos creen que la fe viene antes de la regeneración. En otras palabras, para nacer de nuevo, uno tiene que creer. Uno tiene que elegir a Cristo antes de que pueda ocurrir el nuevo nacimiento. Si así fuera, no tendríamos absolutamente nada de esperanza de salvación, porque una persona muerta espiritualmente en enemistad con Dios no puede elegir a Cristo. Tampoco podemos cambiar el corazón de la gente por medio de la evangelización. Podemos presentar el Evangelio, podemos argumentar y tratar de persuadir y convencer. Pero solo Dios puede cambiar el corazón. Ya que solo Dios tiene el poder de cambiar la naturaleza del alma humana, tenemos que decir que la regeneración precede a la fe. Esta es la esencia de la teología reformada. El Espíritu Santo cambia la disposición del alma antes que esa alma llegue a la fe. ¿Significa esto que Dios es quien cree por medio de nosotros? No, somos nosotros los que realizamos el acto de creer. Elegimos a Cristo. Sí, elegimos a Cristo. Respondemos, nuestra voluntad es transformada de manera que aquello que una vez odiamos, ahora lo amamos y corremos hacia el Hijo. Dios nos da el don de desearlo en nuestra alma. Decir que el hombre natural está buscando desesperadamente tratando de encontrar a Dios y que Dios no le dejará entrar porque no está en su lista es una distorsión de la enseñanza bíblica. Nadie trata de venir a Cristo si no es por la gracia especial de Dios. Ambos lados del debate concuerdan en que la gracia es una condición necesaria. El punto de desacuerdo es sobre el monergismo y el sinergismo, si la gracia de regeneración es eficaz o, para decirlo 239 soteriología en un lenguaje más popular, irresistible. Quienes dicen que tenemos el poder de rechazarlas se enredan en una teología sin esperanza. No toma en serio la posición bíblica del carácter radical de la caída de la humanidad. Simplemente somos incapaces de convertirnos a nosotros mismos, aun de cooperar con Dios para nuestra conversión. Cualquier cooperación presupone que ha habido un cambio, porque hasta que ese cambio ocurra, nadie coopera.
Quienes creen que el ser humano coopera en la regeneración sostienen una forma de justicia por las obras. ¿Cómo podría ser de otra manera, si alguien puede entrar simplemente dando la respuesta correcta? Esta es una negación del Evangelio. No hay rectitud humana alguna en la obra de regeneración. La cadena de oro. La teología se refiere a la cadena de oro de la salvación, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:28 de la mañana -30. Hay una cadena, una secuencia que comienza con el preconocimiento. Luego siguen la predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación. Aquí hay una declaración elíptica, algo que se asume pero no se escribe. Es la palabra todos. A todos los que Dios ha preconocido, también los ha predestinado, a todos los que ha predestinado los ha llamado, a todos los que ha llamado los ha justificado, y todos los que ha justificados son glorificados. Algunos indican que el preconocimiento precede a todos los otros puntos de la cadena de oro y por eso sostienen la posición de la presciencia en la elección. Pero la predestinación, sin importar la posición que tengas, tiene que comenzar con preconocimiento porque Dios no puede predestinar a alguien que no conoce de antemano. Esto hace necesario que la cadena comience con el preconocimiento. 240 El llamado eficaz y todos los que son preconocidos son predestinados, y todos los predestinados son llamados. Pablo no tiene en mente aquí a todos los seres humanos del mundo, sino solo a los predestinados, que son preconocidos y también llamados. El punto es que todos los llamados son justificados, lo cual significa que todos los que son llamados reciben fe. O sea que este texto no puede referirse a lo que los teólogos denominan el llamado externo del Evangelio que está dirigido a todos. Este texto se refiere al llamado interno, el llamado operativo, esa obra del Espíritu Santo que cambia eficazmente el corazón. El llamado eficaz del Espíritu Santo hace que suceda en nuestro corazón lo que Dios se propuso hacer desde la fundación del mundo. Todos los que han sido predestinados son llamados eficazmente por el Espíritu Santo, todos los que son llamados por el Espíritu Santo son justificados, y todos los que son justificados son glorificados. Si aplicáramos categorías arminianas a esta cadena de oro, tendríamos que decir que algunos de los preconocidos son predestinados, algunos de los predestinados son llamados, algunos de los llamados son justificados, y algunos de los justificados son glorificados. En ese caso, todo el texto perdería su significado. 241 Capítulo 41 Justificación solo por la fe. La doctrina de la justificación ha causado controversias tremendas en la historia de la Iglesia. Fue el tema que provocó la Reforma Protestante del siglo XVI, pues los reformadores mantuvieron firme su postura de sola fide, la justificación solo por la fe. Martín Lutero afirmaba que la doctrina de la justificación solo por la fe es el artículo sobre el cual la Iglesia se sostiene o se cae, y Juan Calvino estaba de acuerdo con él. Ellos sostenían este punto doctrinal en ese lugar tan importante dentro de su teología porque veían que, según las Escrituras, lo que está en juego cuando se discute la justificación es nada menos que el Evangelio mismo. La doctrina de la justificación aborda el problema más grave del ser humano caído, quedar expuestos a la justicia de Dios. Dios es justo, nosotros no lo somos. Como dice la oración de David: oh, Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Salmo 130:3. Obviamente es una pregunta retórica, nadie puede mantenerse en pie ante el escrutinio divino. Si Dios extendiera la vara de su justicia y la usara para evaluar y medir nuestra vida, pereceríamos porque no somos justos ni rectos. La mayoría de nosotros piensa que si nos esforzamos en ser buenos eso será suficiente para presentarnos ante el juicio de Dios. El gran mito de la cultura popular, que ha penetrado a la Iglesia, es que la gente puede ganarse el favor de Dios, aunque la Biblia claramente dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16 de la mañana. Somos deudores que no podemos pagar nuestra deuda. 242 Justificación solo por la fe. Por eso el Evangelio significa buenas noticias. Escribiendo acerca del Evangelio, Pablo expresó lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Romanos 1:16 de la mañana, 17.
A fin de cuentas, la justificación es un pronunciamiento legal hecho por Dios. En otras palabras, la justificación puede ocurrir solo cuando Dios, quien es justo en sí mismo, se convierte en el justificador al decretar que alguien es justo ante su presencia. SIMULIUSTUSETPSCATOR, al mismo tiempo justo y pecador. El debate del siglo XVI se trataba de si Dios espera a que las personas se hagan buenas para entonces declararlas justas o si más bien las declara justas ante sus ojos cuando todavía son pecadoras. Lutero propuso una fórmula que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Él dijo que somos simul justus et peccator, que significa, al mismo tiempo justo y pecador. Lutero estaba diciendo que una persona justificada es simultáneamente justa y pecadora. Somos justos en virtud a la obra de Cristo, pero todavía no hemos sido perfeccionados, y por eso todavía pecamos. La Iglesia Católica Romana argumenta que la doctrina de Lutero era una ficción legal. Los teólogos romanos se preguntan, ¿cómo puede Dios declarar justo a alguien cuando todavía es pecador? Eso no sería digno de Dios. Roma más bien defiende lo que se ha llamado justificación analítica. Ellos concuerdan en que la justificación ocurre cuando Dios declara justo a alguien. Sin embargo, para Roma, Dios no declarará justa a una persona hasta que esa persona sea, de hecho, justa. Los protestantes responden que cuando Dios declara justa a una persona no hay nada de ficción en ello. Esa persona es justa ante los ojos de Dios gracias a la obra real de Cristo Jesús, que no tiene nada de ficticio. La causa instrumental decimos que la justificación es solo por la fe, y la palabra por en esa frase era parte de la controversia del siglo XVI. Se refiere al medio por el cual algo sucede. Por lo tanto, la controversia tenía que ver con la causa instrumental de la justificación. Hoy en día no hablamos 243 soteriología mucho sobre causas instrumentales. De hecho, ese lenguaje se remonta a la antigua Grecia cuando el filósofo Aristóteles distinguió entre los diversos tipos de causas: material, formal, final, eficaz e instrumental. Como ejemplo, Aristóteles usaba la creación de una estatua por parte de un escultor. El escultor moldea su bloque de roca. La causa material de su estatua es la materia de la cual se produce el arte, la roca misma. La causa instrumental, es decir, los medios por los cuales la roca se transforma en una estatua magnífica, son el martillo y el cincel. Este era el lenguaje que se usaba en el debate del siglo XVI. Infusión o imputación. La Iglesia Católica Romana decía que la causa instrumental de la justificación es el sacramento del bautismo. El bautismo le confiere sacramentalmente a quien lo recibe la gracia de la justificación. En otras palabras, la justicia de Cristo se derrama en el alma de quien recibe el bautismo. Ese derramamiento de gracia en el alma se conoce como infusión. De modo que Roma no cree que una persona sea justificada aparte de la gracia o la fe, pero esa justificación sucede como resultado de una infusión de la gracia por medio de la cual se hace posible la justicia humana. Luego, según los católicos romanos, para que alguien llegue a ser justo tiene que cooperar con la gracia infundida. La persona debe dar su consentimiento a tal grado que se logre alcanzar la justicia. Mientras que la persona se cuide de no cometer pecado mortal, permanece en estado justificado. Sin embargo, según Roma, el pecado mortal es tan malo que mata la gracia justificante que esa persona poseía, así que quien comete un pecado mortal pierde la gracia de la justificación. Pero no todo está perdido. Un pecador puede ser restaurado al estado justificado por medio del sacramento de la penitencia. La Iglesia Católica Romana define este sacramento como una segunda tabla de justificación para quienes han naufragado en su fe. Por eso la gente va a confesarse, pues es parte del sacramento de penitencia. Cuando se confiesan los pecados se recibe la absolución, y después se deben realizar obras de satisfacción que ganan lo que en el catolicismo romano se conoce como mérito congruente. Las obras de mérito congruente son parte integral del sacramento de la penitencia, porque estas obras de satisfacción hacen propio, 244 justificación solo por la fe congruente, que Dios restaure al pecador a un estado de gracia. Así que la teología romana tiene dos causas de justificación, bautismo y penitencia. En cambio, los reformadores protestantes argumentaban que la única causa instrumental de la justificación es la fe. Tan pronto como la persona recibe a Cristo por la fe, los méritos de Cristo se transfieren a la persona. En tanto que Roma afirma la justificación por infusión, la teología protestante afirma la justificación por imputación. La Iglesia Católica Romana dice que Dios declara a alguien justo solo en virtud de su cooperación con la gracia de Cristo que le ha sido infundida.
Para los protestantes, el fundamento de la justificación es exclusivamente la justicia de Cristo, no la justicia de Cristo en nosotros, sino la justicia de Cristo por nosotros, la justicia que Cristo logró en su obediencia perfecta a la ley de Dios. Esta justicia, una parte fundamental de la justificación, se aplica a todo aquel que pone su confianza en Cristo. La otra parte fundamental del terreno de la justificación es la satisfacción perfecta que Cristo logró de las sanciones negativas de la ley por medio de su muerte sacrificial en la cruz. Esto significa que somos salvos no solamente por la muerte de Jesús, sino también por su vida. Ocurre una doble transferencia, una doble imputación. Como Cordero de Dios, Cristo fue a la cruz y sufrió la ira de Dios, pero no por algún pecado que Dios haya visto en él. Él voluntariamente tomó sobre sí nuestros pecados. Se hizo el portador del pecado cuando Dios el Padre transfirió nuestros pecados a Él. Esto es la imputación, una transferencia legal. Cristo asumió nuestra culpa en su propia persona, nuestra culpa le fue imputada a Él. La otra transferencia ocurre cuando Dios aplica la justicia de Cristo a nosotros. De manera que cuando Lutero dijo que la justificación es solo por la fe, se refería a que la justificación se logra solamente por Cristo, por lo que Él logró para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. La imputación involucra la transferencia de la justicia de otra persona. La infusión involucra la implantación de la justicia inherente que ya existe en la persona. Las causas instrumentales de la justificación, según la Iglesia de Roma, son los sacramentos del bautismo y la penitencia, y para los protestantes la causa instrumental de la justificación es solo la fe. 245 Soteriología. Además, la postura católica romana sobre la justificación descansa sobre el concepto de la infusión, mientras que la postura protestante descansa sobre la imputación. Analítica o sintética. Otra diferencia es que la postura católica romana de la justificación es analítica, mientras que la postura de la Reforma es sintética. Un postulado analítico es aquel que es verdadero por definición. Por ejemplo, un soltero es un hombre no casado. El predicado, un hombre no casado, no añade información nueva al sujeto de la oración, un soltero, de modo que el postulado es verdadero por definición. Sin embargo, si decimos, el soltero es un hombre rico, hemos dicho, o predicado, algo acerca del soltero que no se encuentra en el sujeto, porque no todos los solteros son ricos. En ese caso, tenemos un postulado sintético. La Iglesia Católica Romana dice que Dios no declara justa a la persona hasta que, bajo análisis, esa persona es justa. Los protestantes dicen que la persona es justa sintéticamente, porque tiene algo que le ha sido añadido, la justicia del Señor Jesús. Así que para el católico romano la justicia debe ser inherente, mientras que para los protestantes la justicia es extra nos, o sea, afuera de nosotros. Hablando con propiedad, diríamos que no es nuestra. Cuenta para nosotros solo cuando nos abrazamos a Cristo por la fe. La maravillosa buena noticia del Evangelio es que no tenemos que esperar hasta que hayamos purgado todas las impurezas restantes en el purgatorio. En el momento en que ponemos nuestra confianza en Jesucristo, todo lo que Él es y todo lo que Él tiene se convierte en nuestro, y somos trasladados inmediatamente a un estado de reconciliación con Dios. 246 Capítulo 42 La fe que salva. Vimos en el capítulo anterior que las causas instrumentales de la justificación, según el pensamiento de la Iglesia Católica Romana, son los sacramentos del bautismo y la penitencia. Pero para el pensamiento protestante la causa instrumental es solo la fe. Además, la postura católica romana de la justificación descansa sobre una infusión de justicia, mientras que en el protestantismo es la imputación de la justicia de Cristo. Muchos creen que los católicos romanos rebajan la importancia de la fe, pero eso no es cierto. La Iglesia Católica Romana insiste en la necesidad de la fe para la justificación, sin embargo, sostiene que la fe no es suficiente por sí sola para justificar a nadie. Debe haber también obras. Por lo tanto, la diferencia real es que la Iglesia romana cree en la fe más las obras, y en la gracia más los méritos, mientras que la Reforma declara que la justificación es solo por la fe y solo por la gracia. La fe es central para el cristianismo. En repetidas ocasiones el Nuevo Testamento llama a la gente a creer en el Señor Jesucristo. Hay un conjunto definido de creencias, el cual es parte de nuestra actividad religiosa. En el tiempo de la Reforma, el debate tenía que ver con la naturaleza de la fe que salva. ¿Qué es la fe que salva? A mucha gente, la idea de justificación solo por la fe le sugiere un antinomianismo sutilmente velado que sostiene que la gente puede vivir como guste y quiera mientras que crean en las doctrinas correctas. Sin embargo, Santiago escribió en su epístola,
hermanos 247 Soteriología míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Así también, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. 2:14 de la mañana, 17. Lutero decía que la clase de fe que justifica es fides viva, una fe viva, una que inevitable, necesaria e inmediatamente otorga el fruto de justicia. La justificación es solo por la fe, pero no por una fe que está sola. Una fe sin algún resultado de justicia no es fe verdadera. Para la Iglesia Católica Romana, la fe más las obras da como resultado la justificación. Para el antinomianismo, fe menos obras da como resultado la justificación. Para los reformadores protestantes, fe es igual a justificación más obras. En otras palabras, las obras son el fruto necesario de la verdadera fe. Las obras no cuentan para la declaración de Dios de que somos justos ante sus ojos, no son parte del fundamento para la decisión de Dios de declararnos justos. Elementos esenciales de la fe que salva. ¿Cuáles son los elementos constituyentes de la fe que salva? Los reformadores protestantes reconocían que la fe bíblica tiene tres aspectos esenciales: notitia, ascensus y fiducia. Notitia se refiere al contenido de la fe, las cosas que creemos. Se trata de ciertas cosas que hay que creer sobre Cristo. Él es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, ha provisto la expiación, etc. Ascensus es la convicción de que el contenido de nuestra fe es verdadero. Alguien puede saber sobre la fe cristiana pero creer que no es verdad. Podemos tener algunas dudas mezcladas con nuestra fe, pero tiene que haber un cierto nivel de afirmación y convicción intelectual si vamos a ser salvos. Antes de que alguien pueda realmente confiar en Jesucristo, tiene que creer que Cristo en realidad es el Salvador, que es efectivamente todo lo que Él dijo sobre sí mismo. La fe genuina dice que el contenido, la notitia, es verdad. Fiducia se refiere a la confianza personal. Saber y creer el contenido de la fe cristiana no es suficiente, porque incluso los demonios pueden hacer eso. Santiago 2:19 de la mañana. La fe es efectiva solamente cuando uno confía solo en Cristo para su salvación. Una cosa es dar consentimiento intelectual a una proposición, pero otra muy diferente es colocar en esa idea nuestra confianza personal. Podemos decir que creemos en la justificación por la fe, y aún así seguir pensando que vamos a ganarnos el cielo por nuestros logros. 248 La fe que salva por nuestras obras, por nuestra lucha. Es fácil meter en la cabeza la doctrina de la justificación por la fe, pero es difícil meter en la sangre y en la vida la confianza solo en Cristo para nuestra salvación. Existe otro elemento para fiducia además de la confianza, y es el afecto. Una persona no regenerada nunca vendrá a Jesús porque no quiere a Jesús. En su mente y en su corazón esa persona está fundamentalmente en enemistad con las cosas de Dios. En tanto que una persona es hostil a Cristo, no tiene afecto por Él. Satanás es un ejemplo de esto. Satanás conoce la verdad, pero la odia. Está totalmente opuesto a adorar a Dios porque no tiene amor por Dios. Por naturaleza todos somos así. Estamos muertos en nuestro pecado. Caminamos según los poderes de este mundo y satisfacemos los deseos de la carne. Hasta que el Espíritu Santo nos cambia, tenemos corazones de piedra. Un corazón no regenerado no tiene afecto por Cristo, no tiene vida y no tiene amor. El Espíritu Santo cambia la disposición de nuestro corazón para que veamos la dulzura de Cristo y lo abracemos. Nadie ama a Cristo de manera perfecta, pero no podemos amarlo ni siquiera un poco a menos que el Espíritu Santo nos cambie el corazón de piedra y lo haga un corazón de carne. Frutos de la conversión. Los teólogos tradicionalmente han reconocido varios elementos que acompañan a la fe salvadora. Se los llama frutos de la conversión. Vamos a revisar algunos de ellos. Arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo trae a alguien a la fe, esa persona experimenta una conversión. Su vida da un giro de 180 grados. Esta media vuelta se llama arrepentimiento, y es un fruto inmediato de la fe genuina. Algunos incluyen al arrepentimiento como parte de la fe genuina. Sin embargo, la Biblia distingue entre arrepentirse y creer. No podemos tener afecto por Cristo hasta que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos desesperadamente la obra que Él realizó a nuestro favor. El arrepentimiento incluye el odio al pecado, que viene con el nuevo afecto que Dios nos otorga. No me gusta cuando algunos pastores dicen, ven a Jesús y todos tus problemas se resolverán. Mi vida no era complicada antes de 249 Soteriología. Llegar a Cristo. Las complicaciones comenzaron al conocer a Cristo. Antes de ser cristiano yo iba por una vía de un solo sentido.
Hoy todavía enfrento tentaciones de este mundo, pero Dios ha plantado en mi corazón afecto y confianza en Cristo. En otras palabras, nos arrepentimos porque odiamos nuestro pecado. Sí, una parte de nosotros todavía ama al pecado, pero el arrepentimiento verdadero conlleva una tristeza piadosa por haber ofendido a Dios y una decisión firme de deshacerse del pecado. El arrepentimiento no significa la victoria total sobre el pecado. Si la victoria total fuera un requisito, nadie podría ser salvo. El arrepentimiento es alejarse del pecado, es una perspectiva diferente del pecado. La palabra griega que se traduce arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Antes de Cristo racionalizábamos nuestro pecado, pero ahora nos damos cuenta de que el pecado es algo malo. Ahora tenemos una opinión diferente acerca del mismo. Adopción: cuando Dios nos declara justos en Jesucristo, nos adopta en su familia. Su único hijo verdadero es Cristo, pero Cristo se convierte en nuestro hermano mayor por medio de la adopción. Nadie nace dentro de la familia de Dios. Por naturaleza somos hijos de ira, no hijos de Dios, por lo tanto, Dios no es nuestro Padre por naturaleza. Podemos tener a Dios por Padre solo si nos adopta, y Dios nos adoptará solo por medio de la obra de su Hijo. Pero cuando depositamos nuestra fe y confianza en Cristo, Dios no solo nos declara justos, sino que también nos declara sus hijos e hijas por adopción. Pablo escribe a los romanos: justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5 en 1. El primer fruto de la justificación es la paz con Dios. Éramos enemigos, pero la guerra ya terminó. Dios declara un tratado de paz con todo aquel que pone su fe en Cristo. Cuando Dios hace esto, no entramos en un tiempo de tregua inestable en el que al momento de nuestra primera falla Dios comience a blandir la espada. Esta paz es una paz inquebrantable y eterna, porque ha sido ganada por la perfecta justicia de Cristo. 250. La fe que salva. Acceso a Dios. Pablo también escribe: por medio de quien, Cristo, también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5 en 2. Otro fruto es el acceso a Dios. Dios no permite la entrada a sus enemigos para tener con ellos amistad íntima, pero una vez que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, tenemos acceso a su presencia y nos gozamos en la gloria de su ser. 251. Capítulo 43. Adopción y unión con Cristo. En su primera epístola, el apóstol Juan hace una declaración de asombro apostólico: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3 en 1, 2. Es evidente el sentido de asombro en el texto de Juan. El hecho de ser hijos de Dios es algo que casi siempre damos por sentado, pero no fue así en la iglesia del tiempo de los apóstoles. Hijos de Dios. Vivimos en una cultura que ha sido muy influida por el interés que comenzó en el siglo XIX, el estudio de las religiones del mundo. Como resultado de las crecientes posibilidades de viajar, la gente de ese tiempo comenzó a conocer otras religiones que antes no conocía. Había mucho interés, particularmente en Alemania, en el estudio de las religiones comparadas. De hecho, religiones comparadas se convirtió en una nueva disciplina académica. Durante este período, antropólogos, sociólogos y teólogos examinaron las religiones del mundo y buscaron penetrar al corazón de cada una para destilar su esencia y descubrir similitudes entre hinduistas, musulmanes, judíos, cristianos, budistas y otros más. Entre esos eruditos estaba Adolf von Arnack, quien escribió el libro Das Wesen des Christentum, traducido como ¿Qué es el 252? Adopción y unión con Cristo. Cristianismo. En este libro, él trató de reducir al cristianismo al común denominador más básico que comparte con otras religiones. Decía que la esencia de la fe cristiana se encuentra en dos premisas: la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de los seres humanos. El problema con la conclusión de Arnack es que ninguno de los dos conceptos se enseña en la Biblia. Aunque Dios es el creador de toda la gente, la paternidad de Dios es un concepto radical en el Nuevo Testamento. Por eso Juan expresa una actitud de asombro cuando dice: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Otro erudito alemán, Joachim Jeremías, realizó un estudio del concepto bíblico de la paternidad de Dios. Observó que entre el pueblo judío de la antigüedad los niños recibían instrucción sobre la manera correcta de dirigirse a Dios al orar. Es muy notoria la ausencia de la palabra Padre en la larga lista de títulos apropiados para Dios.
En cambio, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que casi en cada oración de Jesús, él se dirigió a Dios directamente como Padre. Jeremías dice además que, fuera de la comunidad cristiana, la primera referencia escrita que pudo encontrar de un judío dirigiéndose a Dios como Padre era del siglo X D.C. en Italia. En otras palabras, llamarle a Dios Padre fue una separación radical de las costumbres judías por parte de Jesús, un hecho que escandalizó a los fariseos porque lo consideraban como una pretensión tácita de divinidad. Hoy en día ya no se considera radical llamarle a Dios Padre al orar. Incluso es algo todavía más sorprendente que Jesús haya instruido a sus discípulos a dirigir sus oraciones al Padre cuando les enseñó el Padre Nuestro, Mateo 6:9. De modo que Jesús no solo se dirigía a Dios como Padre, sino que extendió ese privilegio a sus discípulos. En años recientes el movimiento de la nueva era ha tenido tal impacto en la iglesia que hay algunos pastores que enseñan que cualquier cristiano verdadero es una encarnación de Dios así como lo fue Jesús. Esa enseñanza niega el carácter único de Cristo en su encarnación. Los cristianos que defienden esa idea se han dado cuenta de la importancia de ser hijos e hijas de Dios, pero se han dejado desviar hasta el punto de oscurecer la singularidad de Cristo como el Hijo de Dios. 253 Soteriología. La filiación de Cristo es central para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 3 referencias a Dios el Padre hablando de manera audible desde el cielo, y en 2 de ellas Dios declara que Jesús es su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17 de la mañana. Ver también los pasajes de Mateo 17:5, Juan 12:28 del día. Por lo tanto, hay que proteger con cuidado la singularidad de Cristo como el Hijo de Dios. De hecho, se le llama el monogenes, el unigénito, del Padre. Según Jesús, no somos hijos de Dios por naturaleza, somos hijos de Satanás. El único que puede decir que es hijo de Dios inherentemente, es decir, de manera natural, es Jesús mismo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad de varón sino de Dios. Juan 1:10 de la mañana -13. El término griego traducido, derecho, en el versículo 12 es una palabra poderosa que también se traduce, autoridad. Es la misma palabra que usó la gente cuando escuchaba a Jesús predicando. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:22 de la mañana. Se nos ha dado una autoridad extraordinaria al recibir el derecho de llamar a Dios, Padre. Entonces aprendemos aquí que ser hijos e hijas de Dios es un regalo. No es algo ganado o recibido al nacer. ¿Cómo nos llega este regalo? Pablo nos dice, así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de 254 adopción y unión con Cristo que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:12 de la mañana -17. Derechos de adopción. Somos hijos de Dios por adopción, que es un fruto de nuestra justificación. Cuando somos reconciliados con Dios, Él nos adopta en su familia. La Iglesia es una familia con un padre y un hijo, y todos los demás en la familia hemos sido adoptados. Por eso vemos a Cristo como nuestro hermano mayor. Hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Hijo legítimo pone a nuestra disposición todo lo que Él recibió en su herencia. Él comparte con sus hermanos y hermanas toda su herencia. Esto es algo que nunca debemos dar por sentado. Cada vez que oramos, Padre nuestro, debiéramos temblar por el asombro de ser llamados hijos de Dios. En la familia de Dios no hay membresía de segunda clase. Distinguimos correctamente entre el Hijo legítimo de Dios y los hijos e hijas adoptados de Dios, pero una vez que la adopción ha ocurrido ya no hay diferencia en el estatus de membresía en su familia. Dios da a todos sus hijos e hijas toda la plenitud de la herencia que pertenece al Hijo legítimo. En nuestra adopción como hijos e hijas también disfrutamos la unión mística del creyente con Cristo.
Cuando algo se describe como místico, estamos diciendo que trasciende lo natural y, en cierto sentido, es inefable. Podemos entender esto por medio de un estudio de dos preposiciones griegas, en y eis, y ambas se pueden traducir en. La distinción técnica entre estas dos palabras es importante. La preposición en significa en, o, dentro de, mientras que la preposición eis significa entrar en. Cuando el Nuevo Testamento nos llama a creer en el Señor Jesucristo, somos llamados no solamente a creer en algo sobre Él, sino a entrar en Él. Si estamos afuera de un edificio, para entrar debemos pasar a través de una puerta. Una vez hecha la transición, habiendo cruzado el umbral del exterior al interior, estamos adentro. Entrar es el eis y, una vez adentro, estamos ubicados en. Esta distinción es importante, porque el Nuevo Testamento nos dice que no solamente hemos de creer entrando en Cristo, sino que también los que tienen fe genuina. 255 Soteriología están en Cristo. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Hay una unión espiritual entre cada creyente y Cristo mismo. Además, todos somos parte de la comunión mística de los santos. Esta comunión mística es el fundamento para el compañerismo espiritual trascendente que cada cristiano disfruta con todos los otros cristianos. También tiene un impacto moderador en nosotros. Si tú y yo estamos ambos en Cristo, la unión que compartimos trasciende nuestras dificultades relacionales. Esto no es solo un concepto teórico, el lazo de unión de esa familia es más fuerte incluso que el que disfrutamos con nuestra familia biológica. Este es el fruto de nuestra adopción. 256 Capítulo 44 Santificación. Cuando era joven escuchaba con frecuencia la predicación por radio de Robert J. Lamont. Tiempo después, cuando estaba en el seminario, tuve la oportunidad de conocer al Dr. Lamont. En esa ocasión me preguntó, bromeando, entonces, joven, ¿qué hay en tu mente parcialmente santificada? La buena noticia de la fe cristiana no consiste solamente en que somos justificados por la justicia de alguien más, sino también que no tenemos que esperar hasta que seamos plenamente santificados para que Dios nos acepte en su comunión. La santificación, por más parcial que pueda ser en esta vida, de todos modos es real. Es el proceso por el cual quienes han sido declarados justos son hechos santos. Nuestro estatus delante de Dios se basa en la justicia de alguien más, sin embargo, en el momento en que somos justificados, se efectúa en nosotros un cambio real por el Espíritu Santo para que seamos conformados cada vez más a la imagen de Cristo. El cambio de nuestra naturaleza hacia la santidad y la rectitud comienza inmediatamente. Santificación garantizada. Observamos antes que la justificación es solo por la fe, pero no por una fe que está sola. En otras palabras, si está presente la fe verdadera, hay un cambio en la naturaleza de la persona que se manifiesta en buenas obras. El fruto de la santificación es tanto una consecuencia 257 soteriología necesaria como inevitable de la justificación. Esta verdad sirve como advertencia para quienes sostienen la postura de que es posible que la persona se convierta a Cristo pero que nunca rinda fruto bueno ni cambie en su conducta. Es la idea del cristiano carnal. Por supuesto que, en cierto sentido, los cristianos somos carnales a lo largo de nuestra vida, es decir, en esta vida nunca se desvanece completamente el impacto de la carne. Tenemos que luchar contra la carne hasta el momento en que entremos en la gloria. Sin embargo, si alguien está completamente en la carne de tal forma que no hay evidencia de cambio alguno en su naturaleza, entonces ese individuo no es un cristiano carnal, sino un no cristiano carnal. Hay quienes tienen tanta preocupación por aumentar el número de convertidos que se resisten a considerar que haya algunas profesiones de fe falsas. Pero si alguien hace una profesión de fe y no muestra fruto alguno es porque no hubo conversión real. No somos justificados por una profesión de fe sino por la posesión de fe. Ahí donde la fe es verdadera, el fruto de esa fe comienza a aparecer inmediatamente. Para una persona convertida es imposible permanecer sin cambios. La misma presencia de la nueva naturaleza, la presencia y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, indica que, de hecho, somos transformados y que seguimos transformándonos. Al mismo tiempo, la santificación no progresa en una línea constante desde el punto de partida de la conversión hasta que llegamos a nuestro hogar en la gloria. En general, hay un crecimiento constante en la vida cristiana, pero existen picos y valles. Puede haber ocasiones en las que un cristiano caiga radicalmente en un pecado prolongado. De hecho, puede darse el caso de cristianos que caen en pecados tan escandalosos que deben entrar en la disciplina de la Iglesia y tal vez incluso en la excomunión. A veces ese último paso de la disciplina, la excomunión, es necesario para restaurar a un reincidente a la fe.
Habiendo dicho esto, mientras pasamos de la infancia espiritual hacia la adultez espiritual, los picos y valles tienden a suavizarse. Nuestras alturas espirituales son menos intensas, pero así también son nuestras caídas a las profundidades. Llegamos a ser más estables en nuestro crecimiento y nuestra comunión en Cristo. Trabajando lo que Dios trabaja, hay muchas iglesias que enseñan formas de perfeccionismo, y muy 258 santificación relacionadas a esas posturas están los movimientos que prometen saltos instantáneos de santificación por medio de experiencias más profundas de vida o comunión más profunda con el Espíritu Santo. Aunque muchos se quedan cortos en su pretensión de perfeccionismo, si hablan de dos tipos de cristianos, los que tienen un patrón de crecimiento normal y los que tienen un avance repentino en su santificación por medio de una experiencia más profunda con el Espíritu. Ciertamente no quiero disuadir a nadie de buscar la cercanía y profundidad en su caminar con el Espíritu Santo, eso es algo que debemos buscar en todo tiempo. Sin embargo, la Biblia en ningún lugar enseña que debemos esperar curas instantáneas para el pecado o lograr una vida cristiana victoriosa por medio de una dosis especial del Espíritu. La imitación de Cristo es uno de los libros cristianos clásicos en el tema de la santificación. Su autor, Tomás de Kempis, dijo que es muy raro que un cristiano rompa un mal hábito en el curso de su vida. Hay veces en que todo cristiano se pregunta, ¿cómo puedo ser cristiano y todavía seguir luchando así con mi carne? Si hemos estado caminando con Dios por mucho tiempo, podemos hallar consuelo al mirar hacia atrás al curso de nuestra vida cristiana y reconocer que Dios ha estado transformándonos y dándonos progreso real en la fe cristiana. De todas formas, el ser moldeado y llevado a la madurez espiritual es una experiencia que dura toda la vida. Tendemos a buscar gratificaciones instantáneas. Queremos saber cómo ser santificados en 3 pasos fáciles, pero no existen tales pasos. La santificación es un proceso que dura toda la vida y que involucra una enorme cantidad de trabajo intensivo. Pablo escribe, de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Filipenses 2:12 de la mañana, 13. Pablo nos dice que trabajemos nuestra salvación, lo que en realidad es un llamado a ser diligentes en la búsqueda de la rectitud. Esto es trabajo y, por lo tanto, un cristiano que busca la santificación y la madurez espiritual debe estar activo. Pablo también nos dice que lo hagamos con temor y temblor. No quiere decir que debemos estar en un estado de ansiedad paralizante. Más bien, está describiendo la 259 soteriología atmósfera en la que debemos trabajar y ejercitar nuestra salvación. No podemos simplemente relajarnos en la búsqueda de la santificación montados en la ola en la que el Espíritu Santo nos transporta. Debemos tratar de agradar a Dios. La buena noticia que Pablo subraya es que podemos hacerlo porque Dios está obrando dentro de nosotros tanto el querer como el hacer. Esta es un área en la cual hay sinergismo genuino, cooperación. La santificación es un proceso cooperativo en el cual Dios trabaja y nosotros trabajamos también. Una de las tareas principales del Espíritu Santo es la aplicación de nuestra redención. Él hace que en nuestra alma se manifieste el fruto de nuestra justificación. Trabaja en nosotros para cambiar nuestra naturaleza, y nosotros cooperamos con Él. Puntos de vista heréticos de la santificación. Esto nos da pie para tratar 2 conjuntos de herejías muy persistentes que han amenazado a la Iglesia a lo largo de su historia. El primero de estos conjuntos es el activismo y el quietismo. El activismo es la herejía de la autojustificación en la cual la gente intenta obtener la santificación por sus propios esfuerzos. El error del quietismo fue introducido por los místicos franceses en el siglo XVII. Los quietistas dicen que la santificación es exclusivamente el trabajo del Espíritu Santo. Los cristianos no necesitan ejercitarse en ella, solo necesitan estar quietos y no estorbar al Espíritu Santo que hace todo el trabajo. Dicen, en esencia, que Dios lo haga todo. Hay veces en que sí es importante dejar que Dios trabaje. Si nos afanamos demasiado en nuestras propias fuerzas y no dependemos de la ayuda del Espíritu Santo, entonces es hora de aquietarse. Pero no debemos abrazar una especie de quietismo permanente que busca dejar que Dios haga todo el trabajo. El segundo par de herejías en cuanto a la doctrina de la santificación es el antinomianismo. Y el legalismo. La gran mayoría de las iglesias han sufrido y sido afligidas severamente por una de estas dos, y a veces por las dos distorsiones. Los legalistas ven la ley de Dios como algo tan importante para la santificación que le añaden puntos a la ley.
Para ayudar al cristiano en su santificación tratan de legislar en los puntos en los que Dios dejó al ser humano en libertad. Tienden a crear regulaciones y reglamentos, como el prohibirle a 260 santificación los cristianos bailar o ir al cine. Ahí donde Dios no ha legislado, los legalistas encadenan a las personas e inevitablemente sustituyen la ley real de Dios con leyes hechas por el hombre. El otro extremo es el antinomianismo, que afirma que la ley de Dios ya no se aplica en la vida cristiana. Los antinomianos dicen que debido a que los cristianos están bajo la gracia no tienen necesidad de obedecer la ley de Dios. Esta herejía está muy extendida. De hecho, estamos viviendo un período de un antinomianismo que lo impregna todo en la iglesia. Una persona verdaderamente piadosa entiende que ya no está bajo el yugo de la ley, pero aún así ama la ley de Dios y medita en ella de día y de noche, porque ahí descubre lo que agrada a Dios y lo que refleja el carácter de Dios. En lugar de huir de la ley de Dios, el cristiano que busca diligentemente la rectitud y la santificación se convierte en un estudioso serio de la ley de Dios. 261 Capítulo 45 La perseverancia de los santos. ¿Puede perder su salvación alguien realmente convertido? Me libra. Le hacen esa pregunta con frecuencia casi siempre personas que observan cómo los jóvenes renuncian a la fe en la que fueron educados desde pequeños. Sin embargo, quienes tienen fe verdadera no la pueden perder jamás, los que pierden su fe nunca la tuvieron. Como escribió el apóstol Juan, salieron de entre nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. 1 Juan 2:19 de la mañana. Hay quienes hacen una profesión de fe y llegan a estar inmersos profundamente en la vida de la iglesia o en alguna organización cristiana, solo para luego dejar la iglesia y repudiar la fe que profesaron. Es fácil convertirse a las instituciones pero no tener una conversión genuina a Cristo. Hay ministerios que tienen habilidad para hacer que el cristianismo parezca atractivo para que la gente pueda entrar en grandes cantidades, pero esas personas que entran lo han hecho sin siquiera tener que lidiar con Cristo o con su pecado. Jesús enseñó una parábola que se relaciona directamente con este fenómeno. He aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no. 262 La perseverancia de los santos. Había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y, porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otra a 60 y otra a 30 por 1. Mateo 13 en 3-8. El punto de la parábola es que solo la semilla sembrada en buena tierra durará, y esa buena tierra es el alma transformada que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Dos perspectivas. La doctrina de la perseverancia de los santos se refiere directamente a la cuestión de si los cristianos pueden perder su salvación. La respuesta que da la Iglesia Católica Romana es que sí. Los teólogos romanos sostienen que las personas pueden perder su salvación si cometen pecados mortales, lo cual, como observamos en un capítulo anterior, es un pecado que mata o destruye la gracia justificante en el alma, y hace necesario que el pecador sea justificado de nuevo por medio del sacramento de la penitencia. Si el pecador no es justificado de nuevo, él o ella puede perder su salvación e ir al infierno. Muchos semipelagianos también creen que es posible perder la salvación. Los reformados creen en la perseverancia de los santos como una deducción lógica de la doctrina de la elección. Si Dios elige a su pueblo desde la eternidad, ciertamente los elegidos permanecerán así para siempre. Sin embargo, aunque la doctrina de la perseverancia de los santos es un corolario de la doctrina de la elección, es peligroso construir una doctrina solo basada en inferencias lógicas o conclusiones provenientes de otra doctrina. Pablo escribió a los filipenses: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía, a causa de su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1 en 3-6. 263 Soteriología. Aquí Pablo expresa su confianza apostólica de que lo que Cristo ha comenzado lo terminará. Se llama a Cristo, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12 en 2. Somos hechura de Cristo, y cuando Cristo hace a una persona de acuerdo a su propia imagen no tiene por qué descartar el producto final. Se puede perder la salvación. Sin embargo, hay pasajes en las Escrituras que parecen indicar que la salvación puede perderse. Pablo mismo dice:
más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. 1 Corintios 9:27 de la mañana. Otro texto importante que se relaciona con la posibilidad de perder la salvación se encuentra en el libro de Hebreos. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que Dios lo permite. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Hebreos 6 en 1-6. Aquí tenemos una advertencia solemne: es imposible restaurar a la salvación a quienes han crucificado a Cristo de nuevo. Este pasaje bíblico ha causado una consternación no pequeña en mucha gente. Parece ir en contra del punto central que enseña el Nuevo Testamento sobre cómo Dios preserva a sus santos. Muchos creen que el autor de Hebreos está refiriéndose a miembros de la iglesia no regenerados. Jesús dijo que su iglesia estaría llena tanto de trigo como de cizaña, en un mismo campo. Mateo 1:24 de la tarde -30. La gente entra a la membresía de la iglesia y luego la repudia. En ese sentido, se convierten en apóstatas. Se alejan de 264 la perseverancia de los santos, su profesión de fe original. Pero todavía nos queda la cuestión de si el autor estaba hablando de aquellos cuya profesión original fue genuina o de aquellos que están dentro de la comunidad visible del pacto y que nunca han sido verdaderamente convertidos. El pasaje de Hebreos los describe como los que fueron una vez iluminados, pero iluminados ¿hasta qué grado? Los iluminados podrían incluir los no convertidos que asisten a la iglesia y escuchan la lectura y predicación de las Escrituras. Hebreos se refiere a los iluminados como aquellos que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios. Eso se aplica a gente que asiste a la iglesia, independientemente de la conversión. Los asistentes a la iglesia literalmente gustan los sacramentos y oyen la palabra de Dios, están inmersos en los caminos de la fe cristiana. De modo que, los iluminados podrían haber sido miembros de la iglesia que nunca fueron convertidos. Sin embargo, creo que el autor de Hebreos no está describiendo simplemente a miembros de iglesias sino a creyentes reales, porque todos los que se arrepienten en el sentido verdadero son personas regeneradas. Hay arrepentimiento falso, como el arrepentimiento de Esaú en el Antiguo Testamento, pero el arrepentimiento genuino produce renovación genuina como fruto de la regeneración. Así que ya que la epístola dice que es imposible renovar a la gente otra vez al arrepentimiento, claramente indica que hubo un tiempo en que esas personas fueron renovadas por el arrepentimiento, indicando así que se trata de creyentes. Sin embargo, no creo que este pasaje bíblico derrumbe la doctrina de la perseverancia de los santos. Debemos considerar la razón por la cual el autor proclamó esta solemne advertencia. No sabemos quién escribió este texto o por qué, pero la congregación a la que se dirigía obviamente enfrentaba un problema serio. Los eruditos han especulado que el problema era la persecución y por esa amenaza los creyentes estaban negando la fe. Esa es una posibilidad. Además, la iglesia del primer siglo se enfrentaba a herejías judaizantes que dividían a la iglesia primitiva. La carta de Pablo a los Gálatas se refiere a este tema, así como otros libros del Nuevo Testamento. Los judaizantes insistían en que los gentiles convertidos tenían que abrazar el judaísmo del Antiguo Testamento, incluyendo la 265 soteriología circuncisión. Pablo luchó valientemente contra esa enseñanza. Les escribió a los Gálatas: porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Gálatas 3:10 de la mañana -14. La comunidad apostólica argumentaba bien en la forma reductio ad absurdum, reducción al absurdo, en otras palabras, tomaban las
premisas de sus oponentes hasta sus conclusiones lógicas para mostrar que solo llevaban al absurdo. Si en Hebreos 6 también se trata de la herejía judaizante, el autor está escribiendo de manera similar a la forma en que Pablo escribió en Gálatas. Está diciendo que si sus lectores quisieran regresar a la circuncisión estarían en efecto repudiando la obra consumada de Cristo, y si repudiaran la obra consumada de Cristo, ¿cómo podrían ser salvos? No habría manera en que pudieran salvarse porque estarían regresando a abrazar la modalidad antigua, obstruyendo el camino de la restauración. Creo que el autor de Hebreos está dando esa clase de argumento reductio ad absurdum. Creo que ESTP se puede detectar en el versículo 9, pero aunque hablamos así, oh amados, en cuanto a ustedes estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, Hebreos 6 en 9, énfasis añadido. El autor aclara aquí que sus palabras en cuanto a la salvación son una manera de hablar. A fin de cuentas, tiene confianza de cosas mejores para ellos, cosas que pertenecen a la salvación, y lo que pertenece a la salvación es la perseverancia. Guardado por Cristo, todo cristiano es capaz de tener una caída seria y radical. La cuestión 266. La perseverancia de los santos es si un creyente verdadero puede tener una caída completa y final. Judas era un miembro de la comunidad apostólica, un discípulo de Jesucristo, pero traicionó a Cristo por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Jesús dijo que Judas desde el principio era un diablo, Juan 6 en 70. Él predijo su traición. De cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar, Juan 1:21 de la tarde. Luego identificó a Judas como el traidor, diciéndole, lo que estás haciendo, hazlo pronto, 27. En esa misma oportunidad predijo la negación de Pedro, y Pedro protestó con vehemencia. Jesús lo miró y le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos, Lucas 10:31 de la noche, 32. Jesús no le dijo a Simón Pedro, si vuelves, le dijo, cuando hayas vuelto. Simón pertenecía a Cristo. Él cayó radicalmente, pero la obra intercesora de Cristo estaba en efecto de modo que Simón no se perdió. En su oración como sumo sacerdote, Jesús rogó no solamente por sus discípulos de aquel tiempo, sino por todos los que habrían de creer, eso nos incluye a nosotros, para que no se pierdan, Juan 5:11 de la tarde, 15:24. Nuestra confianza en la perseverancia de los santos no descansa en la carne. No debemos ser como Pedro, que tenía tanta confianza en su propia fuerza que protestó y dijo que nunca negaría a su Señor. La única razón por la que podemos perseverar es porque Dios nos guarda. Si de nosotros dependiera, podríamos caer en cualquier momento, Satanás podría zarandearnos como a trigo. Nuestra confianza en el capítulo final de nuestra salvación descansa en las promesas de Dios de terminar lo que ha comenzado. Descansa en la eficacia de nuestro gran sumo sacerdote quien intercede por nosotros todos los días. Él nos guardará. 267.